Los terremotos son un riesgo muy alto para las islas que, como República Dominicana, que ocupa la Española conjuntamente con Haití, en cualquier momento pueden sorprender. Igual en territorio continental hay países que han sido seriamente, muy fuertemente afectados. Estados Unidos, por ejemplo, la zona de California es una zona de altísimo riesgo. México, que tiene una sismicidad igualmente reconocida, porque algunas de las ciudades mexicanas se han construido sobre lagos que fueron secados y luego construidas las edificaciones. Obviamente, en estos casos, para nosotros, cuando hay un terremoto en Haití, como acaba de ocurrir la pasada semana, en la zona de sur de Haití, en Los Cayos, pues tenemos que preocuparnos de este lado de la isla. Y hemos invitado a un joven profesional, Vladimir Stalin Jiménez González, que pese a su corta edad tiene una notable formación. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En estos casos hay que dar los datos y los detalles porque se trata de un especialismo, de una formación que la gente debe conocerla. Además tiene un magíster en Ingeniería Estructural en la Universidad Católica de Chile y tiene también formación en difusión de tecnología de construcción sismoresistente en Japón. Además de que es estudiante de economía actualmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le agradecemos mucho a Vladimir Stalin Jiménez González por aceptar esta conversación y ayudarnos a entender qué cosas podemos hacer los dominicanos para prevenir una tragedia en caso de que se produjese, por ejemplo, un fenómeno telúrico de estos que mueven la tierra y bueno, mueven todos los cimientos. Vladimir, el hecho de que haya habido 2 terremotos en Haití en los últimos 10 años u 11 años, el terremoto de enero del 2010 y este que se produjo, tuvo como epicentro Puerto Príncipe. Así es. Y ahora este que se produce en esa bahía del sur de Haití, es la misma isla española. ¿No nos coloca a nosotros en posibilidad o en situación de tener que esperar algún tipo de ajuste en la corteza terrestre en relación a un bajón en el lado de Haití y que no se ha producido nada en el lado dominicano? Primero que todo, muchas gracias por invitarme y es un honor, siempre veo acento. Ya, gracias. Y es muy didáctico siempre ver tus entrevistas. Y qué bueno que estemos aquí, ¿no? Compartiendo y intentando llevar explicaciones, ¿no? A la población. Sí. Por eso pretendemos ser lo más didáctico posible. Así es. Lo primero que hay que entender es que el planeta está fragmentado. No es un cuerpo sólido, rígido como todo el mundo quizá o la mayoría piensa. Y además es dinámico, se mueve. Se mueve. Y eso ocurre porque nuestro planeta, quizá lo recordemos, ¿no? De niños, cuando nos decían que nuestro planeta es como una cebolla, ¿verdad? Con capas, con distintas capas. Y esas capas van desde un núcleo que es líquido, ardiente, y que está cubierto por otras capas, entre ellas la más externa, la litosfera, que flota sobre la astenosfera. Entonces, esa astenosfera es como un colchón en el que flotan las capas, las placas tectónicas, que son esas capas externas. Y de hecho, esos movimientos son los que le dan las formas a las montañas, las que desvían ríos, las que crean cordilleras y las que provocan terremotos. Entonces,
El encuentro de esas placas es donde principalmente ocurren los terremotos. Esos terremotos pudiéramos describirlos como una liberación súbita de energía que ocurren por el desgarre de planos que interactúan antes, pudiéramos decir después de haberse trabado debido a la rigidez que tienen las rocas. Esas rocas actúan como asperezas, ¿no? Y se traban en la medida en que las placas intentan moverse. Entonces, ¿qué resulta? Que los terremotos no deben verse como un simple deslizamiento localizado donde ocurre ese desgarre de esos planos que interactúan. Tiene que verse también como una energía que se propaga a lo largo del manto rocoso, del afloramiento rocoso, y que llega posteriormente a los depósitos de suelo, que tienen un rol importantísimo en la manera en que se amplifican esas ondas sísmicas. En el caso de la isla Hispaniola o Española, como está rodeada de mar, eso provoca también movimientos marinos en las aguas marinas. Claro, pero está muy condicionado el hecho de que pueda suceder algo que en ingeniería sísmica se conoce como tsunami. Bueno, un gran riesgo que tenía Haití cuando se produjo este terremoto de 7.2 en la escala de Richter es que como tiene agua por ambos lados, es una península, el mar podía moverse. Incluso en alguna zona de los cayos entró agua del mar, calles por la que entró agua. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? La amenaza de tsunami, por ejemplo, tiende a suscitarse como una prevención, o sea, la alerta, mejor dicho, de tsunami, muchas veces se plantea como una medida, digamos, de precaución, en la que mientras se evidencia, porque obviamente no es fácil calcular las magnitudes y las condiciones de profundidad a la que ocurre un terremoto en un tiempo tan breve como para decir, bueno, no hay tsunami. Pero ¿qué es lo que sucede? Que se dan esas alertas para prevenir a las personas, precisamente por lo que tú mencionas, de que al estar tan cerca del mar, pero aún así hay condicionamientos geológicos y de hecho sismológicos que tienen que darse para que ocurra un tsunami. Pero bueno, esa parte, a ver, vamos a, sí, Vladimir, a echarla a un lado. Pues yo quiero saber, volvamos a la pregunta original. Sí. Si ha habido movimientos de tierra en un lado de la isla, como está ocurriendo con el lado occidental, bien, ¿qué puede pasar en el lado oriental de la isla? Bueno, fíjese algo, hay modelos geológicos de Polman, de Dolan, que son eminentes geólogos que han caracterizado digamos, nuestro territorio y el territorio haitiano, ¿verdad? Sí. Como la Hispaniola, que establecen que se pueden dar alternancias sísmicas. Eso también deviene de teorías en las que se plantean modelos donde si ocurre una perturbación en una determinada estructura geológica, se puede producir un reacomodamiento en otra estructura geológica que de algún modo, mientras se libera energía de un lado, se acumule en otra. Precisamente por lo que le mencionaba, porque al estar estos bloques de esas estructuras geológicas interactuando entre sí con planos que también se traban en la medida en que se mueven, si se provoca un movimiento en un lado, entonces es probable que haya un reajuste y una trabazón en otro. Sí. Entonces, si hay una etapa cosísmica, le llaman los sismólogos, en una parte, puede que se esté originando una etapa sísmica en otra. Y esa energía en algún momento tiene que liberarse.
Por supuesto. De ahí salen las teorías sobre la periodicidad de los terremotos. Es decir, se dice que entre los 50 y los 75 años puede darse un gran movimiento. El último que tuvimos fue en el año 46, nosotros. Sí. Y hay como una expectativa de que podríamos estar ya en un momento en que de este lado se pueda producir un fuerte movimiento. No es que se están produciendo en Haití del otro lado de la isla. Lo que sucede es que, en primer lugar, no podemos ver la Hispaniola como dos países, compuesto por es una división política. Exacto, eso es una división política. Es una división política, sí. Sin embargo, en términos geológicos, prácticamente es una misma unidad, aunque déjeme decirle que el territorio, o sea, la Hispaniola está fragmentada. La Hispaniola está en el noreste de la placa tectónica del Caribe. Y esa placa, a su vez, interactúa con la placa de Norteamérica. Entonces, esa es una falla. Entonces, esas son... Ahí es que está la falla en Riquillo. Lo que sucede es que cuando las placas de Norteamérica y el Caribe interactúan, compresionan una especie de arco o microplaca. Sí. Y de esa microplaca nosotros somos parte. ¿Qué resulta? Que al sur, donde están las fosas de los muertos, así se llama, sí, que es una estructura geológica también que es sismogénica, sí, subducta o se penetra, ¿no?, la placa del Caribe por debajo de nosotros. Yeah. Mientras que en el norte, la placa norteamericana también subducta por debajo de nosotros. Entonces esos movimientos compresionan y también imprimen un movimiento oblicuo a la isla, la Hispaniola, y la rompen, la fragmentan también. Entonces esas son esos digamos, fallamientos que se forman, esas trazas de falla, son las que le llamamos fallas sísmicas. Y entre ellas, de hecho, esos movimientos que anualmente corresponden a 21 milímetros por año, aunque no lo percibamos, nos estamos moviendo a ese nivel, hay que reacomodarlos de alguna manera. Entonces, ¿cómo se reacomodan a lo interno de la isla? Se reacomodan a través de esas fallas. Entre ellas, bueno, el Servicio Geológico de nuestro país hace varios años tenía un mapa sismotectónico donde presentaba un sistema de algunas 12 o 13 fallas importantes para tomar en cuenta, ¿no?, a la hora de determinar la amenaza sísmica del país. Sí. Sin embargo, recientemente el Buró de Investigación de Francia resulta que determinó un modelo todavía más complejo, donde hay hasta 23 fallas. Entonces, esas fallas son las que reacomodan ese movimiento de esos 21 milímetros al año. Por decir algo, la falla septentrional, que es la que más acomoda de esos 21 milímetros, acomoda algunos 12 milímetros por año. Pero ¿qué resulta? Que mientras no estén sucediendo terremotos, toda esa deformación, en vez de deslizarse, se acumula. Como un resorte. Imaginemos un resorte. ¿Y qué resulta de la acumulación? Bueno, mientras esas rugosidades o asperezas que tienen los planos de interacción en las fallas resistan de acuerdo a la resistencia que tienen las rocas que interactúan ahí, ella va a seguir deformándose. Pero va a llegar un momento en que los esfuerzos elásticos que resiste esa roca van a ser superados. Y entonces, ¿qué va a suceder? Se va a liberar súbitamente la energía. Eso lo hace también la placa de Enriquillo Planté-Gardin, que de algún modo es una falla que digamos, comparte, ¿no?, territorio con nosotros y con Haití. Y con Haití. De hecho, se asocia el terremoto del 2010 a esa falla y el actual. Sin embargo,
investigaciones de Eric Calais, luego de un año del terremoto del 2010, determinaron que no es así, que resulta que ese terremoto del 2010 y posiblemente el de ahora estén asociados a una microplaca que se llama GONAIF. Entonces, contestando su pregunta, las fallas de algún modo acumulan y liberan esa energía que transmiten las placas tectónicas del Caribe y de Norteamérica. Y al mismo tiempo, si un bloque de esas unidades se mueve, es probable que se esté produciendo un reacomodamiento en el otro lado, que en algún momento tiene que liberarse. Y para darle un dato adicional, se dice que el terremoto del 1946, ¿verdad?, que originó el tsunami. El tsunami en la zona de Nagua. Exacto. Sí. Y por esa razón sabemos, ¿verdad?, que se llama Matancitas, ¿no? Por eso. Matancitas, sí. Por la cantidad de personas que... Matanza y Matancitas. Exacto. Sí. Entonces, se dice que ese terremoto fue originado por una recurrencia sísmica que venía de Puerto Rico, luego de haberse producido una recurrencia sísmica al sur de la isla. O sea, ahí viene la teoría de la alternancia sísmica. Digamos, una serie de terremotos se origina al sur por las estructuras geológicas y sismogénicas que están al sur, y cuando estas liberan la energía, reacomodan arriba, al norte, y en algún momento esa se libera. Es decir, que la hipótesis que algunos han planteado de un reacomodamiento en la estructura sísmica de este lado de la isla podría ocurrir como consecuencia de los movimientos que se han dado en 10 años en el lado de Haití. Pueden ser... Es una unidad, y eso lo sabemos. Pueden ser un catalizador, pero acuérdese que hay un proceso continuo de acumulación de energía y de liberación de energía. Las placas, digamos, principales, la del Caribe sobre todo, le traspasa ese movimiento, ese deslizamiento a las fallas sísmicas que hay en la isla, la Hispaniola. De modo que ese proceso es continuo. Ahora, la liberación de energía en una parte perfectamente puede ayudar a liberar o acumular energía en otro bloque geológico. Bueno, la intensidad de los terremotos más el tiempo que se produzca el fenómeno es lo que determina la letalidad. Pero también hay factores humanos, incluyendo la calidad de las construcciones, sí, las previsiones que se pueden hacer, obviamente, desde el factor inteligencia humana y de respeto y convivencia. A mí me gustaría saber, ¿hay la posibilidad de predecir que República Dominicana tiene cierto grado de preparación superior a Haití para que la letalidad sea menor en República Dominicana en caso de que se produjese un fenómeno como este? Una excelente pregunta. Fíjese algo. Primero tenemos que entender que los desastres no son naturales. Ahora, las amenazas que originan o que desencadenan esos desastres pueden ser de origen natural, pero los desastres no. Una cosa son las amenazas, otra cosa los desastres. Sí. Los desastres son provocados por nosotros. ¿Por qué? Porque nos exponemos a amenazas, a vulnerabilidades del territorio, y también creamos vulnerabilidad, fragilidad estructural. En el caso propiamente de la vulnerabilidad física, que así se llama a la fragilidad estructural de nuestras infraestructuras, somos nosotros los que la creamos. Entonces, coincidir con una amenaza y una alta vulnerabilidad es un riesgo alto. República Dominicana, en ese sentido, en comparación con Haití, obviamente, tiene menores vulnerabilidades, aunque eso no quita que nosotros también tengamos vulnerabilidades.
Y de hecho hay maneras de determinar cuán preparados estamos. Hay índices que ayudan a determinar los niveles de vulnerabilidad, no solo vulnerabilidad de carácter física, que es una de las tantas dimensiones de la vulnerabilidad. Sí. Hay vulnerabilidades sociales que tienen que ver, y de hecho son las vulnerabilidades más estructurales que hay. ¿Por qué? Porque obviamente si la gente no viviera en lugares expuestos, ¿verdad? Si tuviera más conocimiento del riesgo, si de algún modo la carestía y la falta de oportunidades en su territorio de origen no le obligan a salir de lugares seguros para exponerse porque no tiene forma, ¿verdad?, de sobrevivir donde originalmente estaba y tiene que trasladarse a los centros urbanos, ubicarse en zonas peligrosas. Eso también tiene que ver con la vulnerabilidad social, y eso la crea la sociedad en su conjunto, con el modelo y todo. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Vladimir Stalin Jiménez González, ingeniero civil, especialista en ingeniería estructural y especialista en construcciones en sismo resistencia, ¿verdad? Para ponerlo en el plano que no es de debate con los sismólogos. Exacto. En un momento volvemos. Vladimir, me interesa el punto de vista de un especialista cuando ve una zona de desastre, un terremoto que ha ocurrido, las casas que se han caído, las edificaciones, escuelas, hospitales, iglesias, como ha ocurrido en este caso en Los Cayos, en el sur de Haití. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué determina la curiosidad de un especialista, como en tu caso, en ingeniería estructural? Bueno, en nuestro país, y voy a empezar por ahí, no tenemos experiencia, ¿verdad? Ante grandes desastres, evaluando ante una situación calamitosa edificaciones. Sin embargo, hemos acumulado pequeñas experiencias, sobre todo a partir del terremoto del 2003, por ejemplo. 2003 en Puerto Plata. En Puerto Plata, exacto, donde hubo daños. Sí. Pues, en esencia, los ingenieros, cuando descienden a un escenario de desastres, obviamente lo que ven son la magnitud de los daños. ¿Por qué? Porque eso permite correlacionar los niveles de intensidad que sucedieron en el evento con el nivel de daño, y así, obviamente, también prever situaciones futuras en términos de la ingeniería estructural. O sea, yo puedo usar esa experiencia, y la comunidad de ingenieros, cuando ve un daño, lo puede usar para mejorar la ingeniería. Yo recuerdo mejorar los códigos de diseño. Yo recuerdo haber leído un informe que se hizo a propósito del terremoto del 2003 aquí en República Dominicana, en la zona de Puerto Plata, y una de las cosas que decían los ingenieros estructuralistas eran la debilidad de las uniones de vigas y de los amarres en la estructura escolar. Por ejemplo, una escuela que se desplomó. Obviamente no produjo ningún daño, ninguna letalidad, porque era de madrugada cuando se produjo el terremoto. Tuvimos suerte. Si hubiese habido niños en ese lugar, mueren todos. Entonces, uno es ese amarre entre una viga y otra, entre una estructura y otra. ¿Qué pasa? Los japoneses, tú que estudiaste en Japón, ¿tienen una experiencia más rica que nosotros en el tipo de construcción? Claro que sí. De hecho, una de las razones por las que Japón
ha tenido que, de algún modo, especializarse y convertirse en uno de los mejores países en materia de, digámoslo así, la gestión del riesgo de desastre sísmico, se debe a la frecuencia sísmica con la que ellos son azotados, ¿no?, por la amenaza sísmica. En nuestro país, algo que puede ser una bendición en algún momento puede ser una desventaja, porque a diferencia, por ejemplo, de la amenaza por huracanes, en la que nosotros ya hemos adquirido bastante experiencia, quizá por los impactos, por la manera en que sabemos que debemos responder, no así ocurre en el caso en el caso de la amenaza sísmica. Ahora bien, ya en la parte estructural que usted pregunta, hay que decir que la importancia de las uniones entre vigas y columnas depende del sistema estructural que se implemente en la edificación. En edificaciones, por ejemplo, que son fundamentalmente dependientes de marcos que tienen que ser especiales, así lo catalogan los códigos de diseño sísmico, tiene que imperar, ¿no?, esa condición de unión rígida entre columnas y vigas. Y de hecho, si se va a producir un daño en esos marcos o pórticos, como nosotros le decimos acá, tiene que ser en zonas específicas donde el diseñador estructural de algún modo entiende que hay menos riesgo de colapso. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo quizás para eso que usted vio en escuelas que puede que hayan sido construidas en ese tipo de sistemas, la unión rígida, ¿no?, de vigas y columnas. Sin embargo, en edificaciones ya propiamente de mamposterías, lo esencial es que sean los muros, ¿verdad?, los que estén diseñados para resistir las demandas sísmicas. Ya, me gustaría saber, ¿y el uso del cemento? Normalmente en las construcciones públicas estatales, construcción de escuelas, hospitales y otras edificaciones, se usa por razones de economía una menor cantidad de cemento, por ejemplo. Esa proporción cemento, arena, agua, para fines de los terremotos, ¿tiene algún efecto? Bueno, mire algo. Cuando un diseñador estructural especifica en los planos de construcción cuáles son las calidades, los porcentajes de los materiales que tiene que usar. Eso es lo primero. Y no es simplemente ponerlo en el papel y que de algún modo no se haga. Resulta que hay procedimientos de seguimiento a la calidad de esos materiales y tiene que ser así. Y hay supervisión. El Ministerio de Obras Públicas tiene un sistema de supervisión. Así es. Que se entiende que es eficiente. Sí, cuando el Ministerio de Obras Públicas emite una licencia de construcción, los reglamentos de supervisión le obligan a dar seguimiento a las obras que el ministerio, digamos así, licencia. Y entre los procedimientos de inspección está el seguimiento a la calidad de los materiales. Fundamentalmente, el seguimiento a la calidad del concreto. Si un concreto no alcanza los valores mínimos que especifican las reglamentaciones de diseño de hormigón, entonces, obviamente, hay que o eliminar, ¿verdad?, ese elemento o buscar una medida que de algún modo garantice que ese elemento no va a fallar por esa condición. Esas especificaciones mínimas tienen que ver con la dimensión de la obra. Esas especificaciones mínimas, cuando se trata de materiales, tienen que ver
fundamentalmente con la resistencia a la compresión que tiene que tener el concreto. Y obviamente para diseñar, para que un concreto alcance una resistencia especificada por el diseñador, tiene que haber un diseño detrás de eso, no es al azar tampoco. De modo que esas dosificaciones o proporciones que usted pregunta deben estar contenidas en un diseño que también es controlado fundamentalmente cuando se hace, por ejemplo, por empresas hormigoneras, que son las que tienen mayores estándares de calidad. Y también cuando se hacen siguiendo criterios de un laboratorio de materiales que también puede diseñar ese tipo de mezclas. Vladimir, te voy a hacer una pregunta que normalmente yo sé que los ingenieros civiles como tú, especialistas en sismoresistencia, no les gusta necesariamente ser específico al responderla, porque como que no quieren generar ningún tipo de temor, pero me refiero a lo siguiente. La ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, se ha convertido en una gran ciudad, una metrópoli, ¿verdad? Entonces, en la región del Caribe, cuando tú lo comparas con cualquier otro país, bueno, Miami probablemente está muy cerca, pero bueno, eso es en Estados Unidos. Pero digo, en La Habana, que fue la gran ciudad, no tiene nada que ver con lo que hoy es Santo Domingo. Igual Puerto Rico sigue siendo muy pequeño, Haití, bueno, Guatemala, Honduras, tal vez, no sé, no creo que Panamá probablemente puede ser el comparable por la altura de los edificios, la cantidad de edificios, la cercanía entre uno y otro. Sí. Mi pregunta es, una ciudad donde se han construido tantos edificios, viviendas, soportados por columnas, 4 y 6 columnas, ¿no genera temores? Bueno, ciertamente, fíjese algo, siempre habrá un riesgo asociado. Sí. Incluso si usted fuera ingeniero estructural y diseñara con el código sísmico actual o diseñara con cualquier código de diseño, de análisis y diseño sismo resistente, siempre habrá una posibilidad de colapso. O sea, la probabilidad de colapso pueden ser 1 en 10.000, por ejemplo, claro, en el caso de edificaciones. En el caso de presas, por decir otro tipo de infraestructura, tiene que ser todavía más riguroso porque hay más personas expuestas, ¿verdad? Puede ser de 1 a la millonésima, sí, pero siempre hay un riesgo asociado. Siempre, por supuesto. Entonces, el hecho de que usted construya con un reglamento, un código de análisis y diseño sismo resistente, no es necesariamente garantía de que una edificación no pueda colapsar. En ese sentido, no sé qué tan específico he sido, pero eso es lo primero que quiero decirle. Lo importante es, sobre todo, que cuando se diseña una edificación, siempre exista la posibilidad de que no colapse, de que le dé la oportunidad a la gente de evacuar la edificación. Y si es posible, dependiendo obviamente del nivel de amenaza, porque los terremotos son tan complejos que nosotros tenemos que adoptar criterios probabilísticos para determinar sus efectos, sus intensidades. Acabamos de ver un fenómeno recientemente, sí, del colapso de un edificio en Miami, donde no se le dio la oportunidad a nadie de salir. Tú acabas de decir, bueno, la construcción debe hacerse de tal modo que las personas, en caso de ocurrir un fenómeno telúrico de esto, bueno, pues la gente tenga oportunidad de salir rápidamente. No es que va a conservar los bienes, nada no, salir y salvar la vida. Exacto. Pero en Estados Unidos acaba de ocurrir un edificio, sí, que se desplomó y sepultó a todos. 159 personas había. Sí. Incluso dominicanos o vinculados con dominicanos murieron allí. Entonces, tú estás diciendo que aquí se construye con ese criterio de que los materiales utilizados resistan, permitan que la gente salga y luego ya se decide. Sí, en ingeniería sísmica, sismo resistente fundamentalmente, hay una filosofía de diseño detrás de los diseños que se hacen
usando un código de diseño. Ya. Esa filosofía de diseño establece, ¿verdad?, que para terremotos, digamos, de gran intensidad, esas edificaciones se diseñen con seguridad de vida, con un nivel de seguridad de vida. Ese es un criterio de diseño. Y también para terremotos moderados, que no solamente la gente salve la vida, sino que pueda incluso hasta reparar el edificio. Ya. Pero ¿qué es lo que resulta? Que no siempre los códigos de diseño están probados para cumplir esa filosofía de diseño. Por ejemplo, nuestro código, aunque obtempera ese criterio, esa filosofía de diseño, no hemos hecho alrededor de nuestro reglamento, por ejemplo, un estudio de fragilidad estructural en el que podamos determinar las probabilidades de colapso y asociarlo con esa filosofía. Pero tiene, en líneas generales, debe ser así, porque son criterios o medidas de mitigación de desastres. Hemos comenzado a hacer edificaciones de gran altura. Sí. Ese es un fenómeno completamente diferente, porque aquí interviene sobre todo el tema de la velocidad de los vientos. Un terremoto en un edificio de gran altura tiene un tipo de resistencia diferente a un edificio de menor altura. Si los vientos actúan también, como hemos tenido ciclones que son de velocidades que no la hemos contemplado, bueno, pues también nos damos cuenta de que hay problemas. ¿Estamos preparados para tener edificaciones de gran altura? 40 pisos, por ejemplo, como ya hemos visto algunas. Bueno, la ingeniería ha avanzado y nuestro país, aun cuando quizás no pueda existir de referencia un reglamento que quizás cubra, ¿no?, ese nivel de edificaciones, siempre habrá forma por parte del ingeniero de usar reglamentaciones que tengan ese alcance. No hay limitaciones. Y de hecho, cuando se diseña una edificación que escapa a los alcances de las reglamentaciones vigentes, las instituciones del Estado, que son las que de algún modo revisan, ¿verdad?, el diseño estructural y que cumpla con las condiciones mínimas por lo menos, cuando se sobrepasa el alcance de las reglamentaciones vigentes, lo que se hace es que se usa de referencia reglamentos que sí cubran, ¿no?, esas, digamos, esas condiciones o escenarios de demanda. En cuanto a lo que usted plantea de combinaciones de demandas, de tipos de amenazas, ya sea por viento y por terremotos, dentro de los criterios de diseño y de análisis hay combinaciones de cargas donde se combinan ambos efectos de una manera probabilística, claro está, y donde se prevé esos efectos combinados, obviamente dentro de un nivel de probabilidad, y que contemplan precisamente también los aspectos de probabilidad de colapso y todo eso. La última actualización del Código Sísmico Dominicano fue en el año 2008-2009. En el 2011, aunque déjeme decirle que el reglamento duró desde el 2003 hasta el 2011 para aprobarse, y ciertamente, digámoslo así, lo hicimos porque vimos lo que pasó en Haití y eso nos imprimió una rapidez que no tuvimos en ese lapso de tiempo. Y vale decir, es decir, se pudo aprobar la actualización por el terremoto de enero en Haití del año 2010. Sí, eso puso en la agenda pública, por decirlo así, el tema sísmico. Y como ya estaba en discusión ese reglamento, porque nosotros veníamos con una reglamentación del 79 y todavía no se aprobaba, porque obviamente dentro de la comunidad de ingenieros
siempre hay discusiones y divergencias, ¿no?, en términos técnicos, algo que es normal, ¿no?, en cualquier ámbito, y no había consenso. Al final se impuso una versión de propuesta de reglamento, sobre todo por la premura del terremoto en Haití. Y de hecho, esa experiencia llevó a hacer reajustes en términos de las intensidades que se manejaban. Pero Vladimir, la industria de la construcción ha sido determinante en el crecimiento de la economía dominicana. La oferta permanente de edificaciones, de apartamentos, por ejemplo, en grandes estructuras, es muy alta en el país. Yo creo que en este momento debe haber aproximadamente en oferta entre 130.000 y 150.000 apartamentos construidos, que están ahí disponibles. Eso se ha hecho con regla, con base en el código sísmico. Los que han construido, que han visto una oportunidad de hacer negocios, habrán tomado en cuenta, los profesionales que allí han intervenido, el código sísmico. Con lo que tú me estás diciendo, tú me dices, bueno, en el 2011 hicimos una actualización. Pero, ¿y del 79 en adelante? ¿Qué ha habido? Bueno, del 79 hasta que se puso en vigencia el reglamento, obviamente que está actualmente vigente, se usaba fundamentalmente la RPS, que fue uno de los reglamentos sísmicos formales, que más bien era una propuesta de reglamento sísmico, era provisional. Duramos desde el 79 hasta el 2003 con un reglamento provisional, pero por lo menos cubría, ¿no?, dentro de ese estado del arte de la ingeniería del 79 hasta esa fecha, por las discrepancias obviamente también que tuvimos, se usaban criterios mínimos que en ese momento eran sismos resistentes dentro del estado del arte de esa fecha. De esa fecha, bueno. Hemos tenido crecimiento en las construcciones, la infraestructura hotelera, por ejemplo. Ya se están haciendo edificaciones de hasta 18 niveles. Y una infraestructura hotelera es una infraestructura pesada que tiene pues normalmente muchas habitaciones. Pero bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Vladimir Stalin Jiménez González. En un momento retornamos. Vladimir, los organismos internacionales que apoyan a República Dominicana o determinadas áreas miden el riesgo país. Dentro del riesgo país hay una parte que es financiera específicamente, pero hay otra parte que Unión Europea, USAID de Estados Unidos y otros países observan como organismos bilaterales y multilaterales. Por ejemplo, el riesgo frente a desastres. Nosotros debemos prepararnos frente a los ciclones y hay ayuda y apoyo específico para eso. Frente a los terremotos, por ejemplo, República Dominicana recibe apoyo para preparar su infraestructura, porque alguna de la inversión extranjera que viene en el área turística, por ejemplo, lo que se hace es que se construye infraestructura. Fundamentalmente, la gran inversión es la construcción de hoteles, igual que otras edificaciones. Y hemos tenido incluso últimamente inversión centroamericana en República Dominicana, en infraestructura también. Nuestros procedimientos, nuestros códigos, nuestra actualización frente a estos fenómenos, ¿está al nivel de los países de la región o necesitamos revisarnos? Bueno, los reglamentos son herramientas de mitigación que no son estáticos, son dinámicos. Nada está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque obviamente la realidad sismotectónica es dinámica también. Entonces hay que adaptar las herramientas
a las demandas que pueden suscitarse. Y como usted señalaba al principio, esos terremotos que se desencadenan en un área, quizá abren la posibilidad, ¿verdad? Qué sé yo, pueden crear nuevas estructuras sismogénicas, activar fallas que antes no estaban activas. No estaban, sí. Entonces, todo eso cambia el panorama de amenaza sísmica del país y eso hay que adaptarlo, hay que incorporarlo a los reglamentos. Y al mismo tiempo, la tecnología de la ingeniería, ¿verdad?, en términos sismoresistentes también evoluciona. Por ende, el estado del arte, en términos científicos, en términos tecnológicos, tiene que incorporarse a esas reglamentaciones. Actualmente nuestro reglamento obviamente requiere también una actualización y hemos estado trabajando desde el 2015 en un proceso de diagnóstico del reglamento y de hecho Obras Públicas llegó incluso a contar con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa para llevar a cabo esa actualización. Otros organismos también se han sumado, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente tengo entendido que hay una empresa argentina que se está dedicando a la actualización. Tengo entendido que el pasado 2018 las autoridades de Obras Públicas contrataron una empresa argentina para hacer la actualización. Así es. Eso el ingeniero Leonardo de Jesús Reyes Madera nos lo informó. Es así. Y de hecho el proceso cuenta... ¿Tienen experiencia los argentinos en esta materia? ¿Sismoresistencia? Bueno, ellos tienen zonas sismogénicas en su territorio. Obviamente hay países que tienen muchas más experiencia que nos pueden, digamos, ayudar, ¿no?, con este aspecto, ¿no?, de amenaza sísmica. Está Chile, Japón, y de hecho hemos tenido ayuda México. de México, hemos tenido ayuda también de esas agencias. La Agencia de Cooperación Internacional chilena ha enviado especialistas también y han contribuido con el diagnóstico al reglamento. Y de hecho, tengo entendido también que dentro de esa actualización, con apoyo del BID, hay una contraparte dominicana, un técnico bastante bueno, el ingeniero Heriberto Vázquez, y entiendo que si cuentan con el apoyo de la comunidad para terminar esa actualización, podemos salir airosos y tener una buena herramienta de mitigación. Ya. ¿Tú no tienes, como ingeniero civil especialista en sismoresistencia y en edificaciones y construcciones en condiciones de adversidad como es este caso, ningún temor de que, obviamente sabemos que no hay una bola de cristal, pero hay algunos especialistas que dicen que estamos muy próximos? Bueno, es que a un fenómeno. Es que cuando evaluamos, primero, cuando somos conscientes del riesgo y conocemos, ¿verdad?, cómo se desencadena este fenómeno, obviamente uno se hace más, digamos, más relacionado con la amenaza, y sabemos también que en el caso, por ejemplo, de la falla septentrional, ya hace entre 800 y 1200 años que ocurrió un terremoto importante, y de hecho tan importante que incluso hasta llegó a desviar el río del Licey 4 metros respecto al río Juan García, por poner un ejemplo. Entonces, cuando uno es consciente de ese tipo de cosas y sabe que el periodo de recurrencia en esa falla es como de 900 años, y que ya se ha pasado, ¿no?, a casi 1200 años, tenemos un desfase ahí, y estamos conscientes de que puede suceder. Por supuesto. Y de hecho, la estimación de los mapas de riesgo, los mapas de amenaza, que hay información
importante que se ha generado precisamente a través de la ayuda de los organismos multilaterales de cooperación, por iniciativa de sectores públicos. Sí. Estamos conscientes de que puede suceder y que lamentablemente nuestro país, combinado con esa amenaza, también se enfrenta a altos niveles de vulnerabilidad social y física. Ya. Uno piensa en un terremoto y piensa en las grandes ciudades. Yo te hablé ahorita del Gran Santo Domingo, o te puedo hablar de Santiago. Ya vimos el caso de Puerto Plata, pero también vimos una experiencia en Nagua. No sabemos qué podría pasar en La Romana o en Higüey. ¿Cuál sería, digamos, la zona geográfica de mayor riesgo para un fenómeno como este, de acuerdo a los estudios y a los mapas de riesgo que tenemos, que tú conoces? Sí, bueno, fundamentalmente hay que señalar que aquellas zonas que son atravesadas por fallas son las zonas que tienen, digamos, mayor amenaza, porque hay una diferencia entre amenaza y riesgo. O sea, yo puedo tener una gran amenaza y si controlo mi vulnerabilidad, mi fragilidad estructural, mi vulnerabilidad social, puedo tener un nivel de... Sí. Cuando yo viajo por la autopista Duarte hacia el Cibao, yo me encuentro en muchos lugares en donde se está hundiendo la tierra. En la autopista Duarte, cerca de Piedra Blanca, por ejemplo, hay una falla que obviamente han tenido que rellenarla muchas veces y sigue hundiéndose. Entonces yo digo, por ahí hay una falla geológica. Eso es tan relevante como para que en caso de que se produzca, bueno, pues hay un socavón y entonces es una tragedia. ¿Qué puedes decirme sobre eso? Bueno, ¿Dónde que está la falla Enriquillo en el territorio dominicano? Bueno, la falla Enriquillo-Planté-Gardén está hacia el sur oeste del país. Suroeste del país. Del país, sí. Y de hecho, el panorama en torno a esa falla es complejo porque también hay otra falla que se llama Matiu Neiva, que también está activa. Por suerte no es muy activa porque apenas se desliza 1 milímetro por año. Es compleja porque se combinan esas, hay encuentros, ¿no?, de las trazas de esas fallas. Entonces, fundamentalmente, esa falla, ¿verdad?, se traduce en un alto nivel de, digamos, de amenaza para las provincias que están en esa zona, Barahona, Pedernales. Barahona. Sí. Y en el caso de Santo Domingo, ¿en qué zona de Santo Domingo tú no te arriesgarías a hacer ninguna inversión? Yo sé que tú trabajaste en obras públicas, tú trabajaste en Trace, tú trabajaste en OCA, tú has trabajado en numerosos lugares, sí. He visto, ¿no? A ver, ¿tú qué me dices sobre una pregunta capciosa? Sí, debemos entender que, primero, hay vulnerabilidades del territorio y esas vulnerabilidades del territorio obviamente son locales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es evaluar esas vulnerabilidades del territorio y pensar qué tan seguro es para construir ahí. No es una decisión, digamos, que yo pueda decir de manera tan caprichosa, de que, bueno, yo en esa zona no construyo. De hecho, hay soluciones que pueden adaptarse a todas las posibilidades, en términos, por ejemplo, de tipos de suelo. Tipos de suelo, zona montañosa, irregularidad. Los suizos han hecho maravillas en una zona montañosa en donde se especializan en construir viviendas comodísimas. Pero hay que tener en cuenta, obviamente, que mientras más difícil sea la solución, más caro será el proyecto. Sí. Entonces eso también decide. Y además, siempre será preferible construir en una zona donde haya menor vulnerabilidad que en una zona donde hay mayores peligros. Entonces, algo que yo quiero decir es que
nuestro país tiene muchos instrumentos de mitigación, de prevención, ¿verdad?, de gestión del riesgo del desastre. Pero hace falta cambiar el criterio emergencista por un criterio de prevención. Ya. Y de hecho, prevenir es una inversión muy cuantiosa, o sea, favorable, ¿no?, para el país. ¿En qué sentido? Bueno, la ONU, dentro de su organismo de riesgos de desastres, habla de que cuando se invierte $1 en la planificación y la gestión del riesgo de desastre, se tienden a ahorrar a la hora en que ocurre el desastre entre 12 y $24. Entonces eso quiere decir que es una buena inversión. La prevención. La prevención. Ya. Por ende, es bueno que los tomadores de decisiones entiendan, ¿verdad?, que siempre va a ser preferible cumplir, crear primero políticas que vayan con miras a garantizar una buena gestión de riesgo de desastres, que no solamente se quede en la componente de la respuesta, como estamos acostumbrados. Sí, nuestro claro. país es muy emergencista y Sí. responde bastante bien. Respondemos ante el desastre. Exactamente. Ya, sin antes haber planificado, prepararnos Exacto. para evitar el desastre. Entonces hacen falta también, a pesar de todo ese marco, hace falta también todavía algunas herramientas fundamentales, como por ejemplo la ley de ordenamiento territorial. Sí, es fundamental, claro, sí. porque ayuda a planificar el desarrollo precisamente previendo Ya. esas zonas, Esas como zonas, usted preguntaba sí. hace un rato, que pueden representar un mayor riesgo. Así es. Mira, muchas gracias, Vladimir. Yo creo que hemos tenido una excelente conversación, lo agradezco mucho. El placer es Tú mío. tienes una gran experiencia de trabajo y una gran experiencia también de estudios. No solamente estudiaste en Chile, también estudiaste en Japón. Has trabajado aquí en el Ministerio de Obras Públicas, has tenido una experiencia valiosísima. Yo te agradezco mucho. Gracias. Que haya aceptado esta conversación y nos haya dado la oportunidad de conocer tu punto de vista sobre este fenómeno. Gracias. Que siempre estaremos en nebulosa porque nadie puede predecir lo que puede ocurrir aunque se tengan aproximaciones. Claro, es así. De manera que un desastre, un terremoto siempre va a representar una tragedia. Y decir que los desastres no son naturales. No son naturales. Muchas gracias por habernoslos recordado. Gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo. Hasta luego.